El pasado 17 de noviembre se celebró en la sede de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, la reunión de la Red Nacional de Riesgos Emergentes. La Ley 17 de 2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición encarga a la AESAN la coordinación de las actuaciones necesarias para la identificación y evaluación de riesgos emergentes, con el apoyo de su comité científico, la cooperación de las comunidades autónomas y siguiendo especialmente las directrices de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. Desde el año 2014, la AESAN coordina la Red Nacional de Riesgos Emergentes, contribuyendo de esta forma a la detección de riesgos emergentes en la Unión Europea, dando apoyo al representante nacional en la Red de Intercambio de Riesgos Emergentes de EFSA, la Universidad de Zaragoza, representada por el Dr. Badiola. En esta cuarta reunión de la Red Nacional hemos querido dedicarla al SARS-CoV-2 y su relación con distintos aspectos de la seguridad alimentaria, reflejando el momento tan especial que estamos viviendo a nivel global con una pandemia que ha cambiado nuestras vidas e incluso nuestro modelo socioeconómico. Para dar mayor difusión a los temas que hemos tratado en esta reunión, hemos elaborado un audiovisual que recoge los contenidos más destacados. Esta reunión fue introducida por Marta García Pérez, directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. La doctora Ana Canals Caballero, coordinadora científica de la EFSA en la AESAN, dio la bienvenida a los asistentes agradeciendo su participación en la Red Nacional y en la jornada. María del Rosario Martín de Santos es catedrática de Universidad, Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, de la Facultad de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación. Ha publicado más de 170 artículos científicos en revistas internacionales de reconocido prestigio, JCR, y codirigido 20 tesis doctorales. Entre otras actividades, ha formado parte del comité científico de la AESAN. Su ponencia nos dará una visión general sobre el virus y sus implicaciones en salud pública y seguridad alimentaria. Pues buenos días a todos los asistentes y comienzo mi intervención agradeciendo la invitación para participar como ponente en esta reunión en la que me ha correspondido exponer qué conocemos sobre el SARS-CoV-2 y sus implicaciones en el ámbito de la seguridad alimentaria. La deforestación, que afecta a zonas tropicales, que son grandes almacenes de biodiversidad y que facilitan que virus que nunca habían entrado en contacto con la población humana lo hagan. La globalización, que constituye un medio idóneo para la dispersión de patógenos, tanto a través de viajes internacionales como del comercio, y, por supuesto, el cambio climático. Por tanto, tenemos grandes retos a los que dar respuesta si queremos seguir garantizando la supervivencia de nuestra especie. Y mientras, en el inicio de este siglo XXI, la preocupación por la siguiente pandemia seguía centrada en el virus de la gripe, sabemos que ha sido responsable de pandemias constantes a lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos visto sorprendidos por una nueva pandemia, por un nuevo coronavirus. Decía Paulo Coelho que lo que sucede una vez puede que no ocurra nunca, pero lo que acontece dos veces ciertamente sucederá una tercera. En el año 2002 ocurrió el SARS, en el 2012 ocurrió el MERS y realmente no habíamos dado la suficiente importancia a estos coronavirus que tienen potencial pandémico. Y así llegamos al 31 de diciembre del 2019, cuando las autoridades chinas informaron a la OMS de un grupo de pacientes con síntomas respiratorios y neumonía, pero sin causa conocida. Más adelante, los casos se relacionaron con la identificación de un nuevo coronavirus. Rápidamente la enfermedad se empezó a extender fuera de China, Taiwán, Japón, Singapur, etcétera, y el 11 de marzo la OMS declara al SARS-CoV-2 y a la COVID-19 como pandemia a nivel mundial. Teniendo los antecedentes del SARS y del MERS, rápidamente se aisló el virus de los primeros pacientes, se procedió a la secuenciación genómica en la
primera quincena de enero ya se disponía de la secuencia genómica de los primeros coronavirus. Se compararon con las secuencias genómicas de los coronavirus del murciélago de herradura, que estaba en el origen de la transmisión al hombre del SARS y del MERS, y se comprobó que existía una elevada identidad en la secuencia de la proteína de la espícula por la que se une a los receptores, si bien dentro de esa elevada identidad genómica, que era de más de un 96%, justamente en el dominio de unión al receptor era donde surgían mayores diferencias. También se comprobó que este nuevo coronavirus era muy parecido al virus del SARS y, por tanto, ese se ha pasado a denominar SARS-CoV-1 y al actual SARS-CoV-2. La primera pregunta que surge desde el inicio es si en el caso del SARS se habían identificado las civetas como la especie intermedia a partir de la que pasó al hombre, y en el caso del MERS habían sido los dromedarios. ¿Qué especie intermedia podría haber existido entre la transmisión del murciélago al hombre? Esta es una incógnita que sigue sin responder y sería muy importante encontrar esa especie intermedia. Se sugirió desde el principio los pangolines porque coronavirus aislados de pangolines importados de Malasia, cuando se aislaron y se secuenciaron esos coronavirus, se encontró que en el dominio de unión al receptor de la proteína de la espícula, la identidad con el SARS-CoV-2 era muy elevada. Sin embargo, en el resto de la secuencia no. El pangolín es una especie muy demandada en China, tanto por su carne como por sus escamas, que se utilizan en la medicina tradicional. No hay constatación de que esta sea la especie intermedia, aunque lo que sí que toda la inversión que se está haciendo en estudios genómicos ha permitido conocer que los pangolines son hospedadores naturales de muchos betacoronavirus que sí pueden tener potencial de transmisión directa al hombre. Se ha avanzado también en la secuenciación genómica de muchos coronavirus, de muchas otras especies de murciélagos. Recordemos que existen más de 1.200 especies y, sorprendentemente, sí se han encontrado secuencias de coronavirus en otras especies de murciélago que tienen inserciones en la zona de unión del receptor de la proteína de la espícula a las células que podrían en algún momento facilitar la transmisión al hombre. Es importante decir que no hay confirmación de esa especie intermedia y que realmente la mayor parte de los artículos científicos que se publican apuntan a que probablemente el virus saltó del murciélago de herradura a una especie intermedia. No sabemos si fue el pangolín u otra que no está identificada. Lo que está claro es que en algún momento el virus saltó a la especie humana, estuvo circulando por un periodo de tiempo que aún desconocemos, donde el virus adquirió las características que después le han permitido su transmisión eficaz en la población humana. También se ha puesto de manifiesto el gran peligro que suponen los mercados húmedos, donde animales vivos conviven con animales muertos, donde además especies salvajes y domésticas coexisten en espacios muy reducidos en condiciones estresantes, donde los animales se sacrifican a petición del cliente y ya cuando emergió el SARS, China prohibió estos mercados húmedos. Sin embargo, como el virus responsable del SARS desapareció en el 2004, de alguna forma se había relajado esa prohibición y habían comenzado a emerger. Hoy sabemos que constituyen un auténtico peligro en cuanto a la posibilidad de que virus que alberguen sobre todo especies silvestres sufran mutaciones por las condiciones estresantes que favorezcan el salto a la especie humana. Y así hemos ido avanzando en una enfermedad en la cual las cifras de contagio avanzan de forma galopante, como si fuera un tsunami. ¿Qué avances se han ido produciendo en este tiempo que nos parece como que ha sido muy prolongado, pero estamos hablando de una ventana de no más de 10 meses? Hemos avanzado mucho en el conocimiento de la transmisión. Sabemos que es un virus respiratorio, que desde el principio ha habido constatación de esa fácil transmisión persona a persona, y hoy sabemos que, a diferencia de lo que ocurría en el SARS y en el MERS, el virus se transmite tan eficazmente en las personas porque el virus se multiplica muy bien en las células de las fosas nasales, tanto en las células ciliadas como en las células caliciformes. Esta
multiplicación tan intensa en esta zona hace que el virus pueda simplemente liberarse al ambiente pues, durante las exhalaciones, estornudos, etcétera. De hecho, al inicio de la pandemia se hablaba de forma constante del número reproductivo básico, el R0, el número medio de personas que un individuo es capaz de contagiar, para dar paso a otros parámetros como el factor K, que ya en el año 2005 en Nature se apuntaba la importancia de este parámetro en todas aquellas enfermedades en los que hay eventos de supertransmisión, y estamos hablando del año 2005 y ahora mismo estamos a finales del 2020. Se ha estimado este factor. Lo que nos va a decir es cómo se dispersa el SARS-CoV-2 entre grupos poblacionales. Hoy no hay duda de que aproximadamente un 10% de los casos son los que determinan el contagio de los 80% restantes. Por tanto, conocer cómo ocurren estos eventos de supertransmisión realmente es muy importante. De hecho, esta misma semana, en la versión online, en la revista Nature, se publicaba un interesante artículo por científicos computacionales de la Universidad de Stanford que han creado modelos matemáticos y que han recogido datos anónimos de más de 98 millones de personas de capitales americanas, Nueva York, Chicago, Filadelfia y otras 7 grandes ciudades. Han analizado todos los desplazamientos de los meses de marzo a mayo, desplazamientos a restaurantes, hoteles, iglesias, etcétera, y al final han concluido que precisamente fueron los movimientos a bares y restaurantes los que mejor correlacionan con los contagios en cada barrio aproximadamente un mes más tarde, que este es el gran poder del Big Data. Estos autores insisten en el papel que los supertransmisores y que los lugares donde se producen estos eventos de supertransmisión es necesario acotarlos para el control de la enfermedad, y de hecho ha sido uno de las formas de actuación que han tenido naciones como por ejemplo Japón. En esa supertransmisión influyen mucho los aerosoles, de aquí también tenemos un gran avance en el conocimiento. Llevan ya décadas que expertos en aerosoles y que también trabajan con la transmisión de patógenos respiratorios llevan insistiendo en que no es posible en el siglo XXI estar hablando de transmisión de enfermedades respiratorias en base a la existencia de gotas grandes y pequeñas. O sea que ese debate no ha surgido con el SARS-CoV-2, sino que lo ha hecho ya con mucha mayor antelación. Pero al inicio de la pandemia aparecía un trabajo publicado en JAMA por investigadores del Centro Tecnológico del MIT, del Centro Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Estados Unidos, donde recordaban que la transmisión de patógenos respiratorios no tiene lugar en base a gotas grandes y pequeñas, sino a lo que ellos denominan nubes de gas turbulentas, que es como se conoce en el ámbito de la física de aerosoles, de forma que esas nubes de gas turbulentas contienen gotas que evaden la evaporación durante más tiempo y que además se ven afectadas por todos los patrones del flujo de aire que pueden verse impuestos por los sistemas de control climático, de forma que esas nubes pueden proyectarse no a un espacio reducido de 1,5 metros o 2, sino que pueden proyectarse por distancias que son superiores, e incidían en la existencia y la transmisión del SARS-CoV-2 a partir de aerosoles. Pese a todas las evidencias, hay infinidad de artículos que fueron apareciendo en revistas de reconocido prestigio. Organismos internacionales como la OMS se negaron a reconocer las informaciones recogidas por científicos en revistas de reconocido impacto. Y ante esa negativa, el 6 de julio, 239 expertos firman una carta en que piden fundamentalmente a la OMS, pero también a otros organismos internacionales, que revisen el posicionamiento sobre la transmisión del SARS-CoV-2 a partir de aerosoles. A partir de la publicación de esta carta, 48 horas más tarde, la OMS tuvo que reconocer que la transmisión aérea a partir de aerosoles era posible.
Ese reconocimiento del papel que los aerosoles, sobre todo en ambientes cerrados, representan para la transmisión, ha sido un avance importante. También se han ido realizando experimentos para determinar la transmisión a partir de otras fuentes, que desde luego son menos importantes que a partir de los aerosoles, pero que también tenemos que explorar, como las superficies. Los primeros artículos que aparecieron en el inicio establecieron que el virus puede sobrevivir en materiales como el plástico, acero, cartón, por periodos que según los artículos variaban de horas a días. Conforme hemos ido avanzando en el tiempo, también se han ido publicando nuevos artículos científicos que establecen que el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de sobrevivir en materiales durante periodos de tiempo superiores a los que inicialmente se habían establecido. En este artículo del mes de octubre se establece que los virus el SARS-CoV-2 puede permanecer viable, o sea, infectivo, por periodos de hasta 28 días. Y en este ámbito también nos tenemos que plantear qué es lo que sucede con la posible transmisión a partir de alimentos. Esa transmisión tendría que ser considerada en el ámbito de la transmisión fecal-oral y del papel que la manipulación de los alimentos podría ejercer. Conjuntamente con el reconocimiento de que entre los síntomas que presentan las personas afectadas, aunque la patología respiratoria es la más importante, pero también hay un porcentaje importante de personas que pueden manifestar cuadros diarreicos. De hecho, en el primer congreso vinculado a la COVID-19 que se celebró en nuestro país de forma virtual en el mes de septiembre, se establecía que en torno a un 31% de las personas tenían cuadros diarreicos. Y esto enlaza con la primera pregunta que aparecía en un artículo en la revista Lancet en el mes de febrero, en el que establecía que la excreción fecal del SARS-CoV-2 podía implicar otras vías de transmisión del virus. Se planteaba en forma de pregunta y a lo largo de estos meses han sido muy numerosos los artículos en los que han vinculado la excreción en heces del virus con la posibilidad de la transmisión fecal-oral a través de otras fuentes. De hecho, han seguido apareciendo artículos de investigación en los que se ha constatado cómo el SARS-CoV-2 se multiplica activamente en los enterocitos del tracto intestinal, puesto que expresan muchísimos receptores de la enzima convertidora de la angiotensina, que es a la cual se une la proteína S del virus. Ha habido incluso tiempo para que haya metaanálisis, y estamos hablando de 10 meses desde el inicio de la pandemia, en los cuales plantean que esta elevada excreción fecal del virus en muchísimas personas puede facilitar otras vías de transmisión, como pueden ser los alimentos, siempre y cuando exista una contaminación fecal oral. De hecho, tenemos la próxima ponencia precisamente versa sobre la detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales. O sea, esa excreción fecal del virus permite monitorizar la carga vírica por barrios, ciudades, etcétera, y tomar decisiones antes de que se extienda o se disparen los casos en una zona determinada. Y de hecho, esto está constatado para muchas bacterias de transmisión alimentaria, la sigelosis, campilobacteriosis, parasitosis como la criptosporidiosis, para el virus de la hepatitis A, norovirus. Sabemos que nos queda un largo camino por recorrer en cuanto a la educación de la población sobre cómo evitar la transmisión fecal-oral, porque se encuentra en el origen de la aparición posterior de muchas otras enfermedades. Por tanto, transmisión fecal-oral posible, pero tenemos una manera de contrarrestarlo, que es con la adecuada educación de la población, en la cual los éxitos no son los que deberían. Pero si la transmisión fecal-oral es una posibilidad, quería comentar también el riesgo que puede existir de posible presencia del virus en alimentos fabricados en empresas de riesgo donde se han producido brotes masivos de COVID-19, sobre todo a partir de trabajadores asintomáticos, siendo algunos de ellos supertransmisores. Dentro de estas industrias alimentarias de riesgo se han identificado principalmente mataderos de todo el mundo.
¿Por qué? Porque en este tipo de instalaciones, que suelen llevar aparejado también salas de despiece, las condiciones de frío, humedad, el trabajo próximo de los operarios, la falta de protección adecuada, pues ha determinado estos brotes masivos que han planteado la posibilidad de que a través de los aerosoles generados el virus hubiera podido pasar al producto o al envase que lo contiene. Y aquí tenemos que tener en cuenta que precisamente estas empresas de riesgo, que fundamentalmente han sido mataderos los identificados como más problemáticos, tienen muchos de ellos subcontratas en los que los trabajadores viven en condiciones muy desfavorables cuando abandonan el puesto de trabajo. Estas industrias de riesgo, como decía, han sido fundamentalmente mataderos en los que se han confirmado cientos de contagios, que hasta que se ha evidenciado el contagio, la duda es si a través del producto o de los envases el virus ha podido incorporarse en la cadena alimentaria. Brotes masivos hemos tenido en todos los países del mundo, desarrollados y no desarrollados. Que los mataderos han sido empresas especialmente vulnerables queda recogido incluso en la publicación de guías, como ha elaborado el Ministerio de Sanidad conjuntamente con el de Trabajo, en la cual se sitúan las medidas que hay que adoptar para prevenir el contagio entre los trabajadores, y que además, si leemos con más detalle, podemos ver cómo se incluye en esas pautas la necesidad de minimizar la contaminación cruzada de envases y embalajes. Esto se puede hacer con la protección adecuada de los trabajadores. Este es otro artículo publicado donde investigadores del University College de Dublín, del Centro de Seguridad Alimentaria, y también de Singapur, del Centro de Enfermedades Infecciosas, han establecido que una probabilidad de que el virus se introdujera en países como Vietnam, Nueva Zelanda y países libres de la enfermedad podría haber sido a partir de los envases. Han hecho estudios de viabilidad del virus, inoculándolo en muestras refrigeradas y congeladas, y han constatado que el virus puede sobrevivir más de 3 semanas a distintas temperaturas. Las empresas de diagnóstico alimentaria pues han empezado a comercializar kits para la detección de virus, sobre todo en envases de productos destinados a la exportación, y la propia Unión Europea ha financiado proyectos en la última convocatoria para, por ejemplo, desarrollar recubrimientos comestibles que eviten la adhesión del virus a las superficies de frutas y verduras. Ha financiado también métodos para la descontaminación de envases de alimentos y para el desarrollo de herramientas de diagnóstico para la detección del virus en distintos alimentos. Pese a ello, no ha habido un cambio de opinión en las agencias internacionales como la OMS, que desde el principio estableció que los virus respiratorios no se transmitían por los alimentos. A la par de la opinión de la OMS ha sido recogida por otras agencias en cuanto a que no consideran esa transmisión factible por la ICMSF. La agencia francesa, por poner una opinión diferente, desde el primer momento apuntó en la posible transmisión fecal-oral y de cómo una persona contaminada, si contamina el virus y el virus está viable en el acto de la masticación, se pueden contaminar en la cavidad oral, y cómo esa contaminación es posible, pero hay que insistir en la prevención a partir del tratamiento térmico y la manipulación higiénica. Por tanto, para terminar, incidir en que esa transmisión es posible, pero el SARS-CoV-2 no dejaría de ser un peligro o un patógeno más a considerar en el APPCC. Es fundamental trabajar en la prevención. Sabemos que la contaminación fecal-oral hay que evitarla, pero que el tratamiento térmico destruye al virus, que la desinfección de frutas y verduras también lo hace. Finalizo señalando en que la vía de transmisión fundamental, desde luego, es la respiratoria, son los aerosoles, pero tenemos que poner atención también en el papel que los alimentos, sobre todo por la contaminación fecal-oral, cuando ésta no se evita, o por aerosoles en ambientes donde el virus puede estar presente, puede tener. Como decía, como aparece en el libro del Quijote, para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas, y tenemos que prestar más atención a esa posibilidad. Desde luego, en el contexto, que quede bien claro que en esta pandemia la principal transmisión es la vía aérea.
La doctora Gloria Sánchez Moragas es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos IATA-CSIC, donde dirige las actividades sobre seguridad vírica de los alimentos. Actualmente dirige un proyecto financiado por el CSIC sobre el papel del agua en la transmisión de SARS-CoV-2. En esta ponencia se exponen los trabajos realizados para la detección del COVID-19 en aguas residuales. Antes de todo quiero agradecer que me hayáis invitado a participar en esta reunión. Una pena que no nos podamos ver en persona, pero bueno, esperemos que a partir del año que viene esto sea posible. Como ha comentado Charo en su presentación, la vía de los aerosoles y respiratoria es la principal para la transmisión del SARS-CoV-2, pero sabemos que se excreta tanto en orina como en heces. Pues como os comentaba, el hecho de que el virus se excrete tanto en pacientes COVID-19 como en asintomáticos en las heces está siendo utilizada, igual que ha sido anteriormente para otro tipo de virus, como un sistema de control epidemiológico a través de las aguas residuales. Al inicio de la pandemia, los laboratorios que tradicionalmente trabajaban con el análisis de virus en aguas, empezamos a pensar que podía ser una buena herramienta desarrollar metodologías para el análisis de SARS-CoV-2 en las aguas residuales por ver si éramos capaces de detectarlo de una manera rápida, eficaz y si podíamos anticiparnos a la presencia de los casos en la población que nos permitiera tomar medidas ante la presencia de restos de material genético en las aguas residuales. Desde el mes de marzo, donde los primeros en publicar estas aproximaciones fueron los holandeses, diría que en estos momentos cientos de laboratorios a nivel mundial están trabajando con el análisis de SARS-CoV-2 en aguas residuales. ¿Cómo se hacen este tipo de análisis? Pues bueno, en el caso de nuestro grupo, que ya teníamos experiencia previa trabajando con virus que sí se transmiten de manera eficaz a través de la contaminación fecal-oral, las metodologías que se utilizaban para estos virus, lo que se han hecho en la mayoría de laboratorios, es intentarlas implementar para la detección de SARS-CoV-2. Teniendo en cuenta que en el caso de los virus de transmisión alimentaria o virus entéricos son virus sin envuelta lipídica y en el caso de los coronavirus son virus con envuelta lipídica. Entonces, inicialmente lo que se han hecho en muchos laboratorios es validar estas metodologías, en muchos casos utilizando coronavirus animales para ver la eficacia de estos procesados y luego utilizar técnicas de extracción de ácidos nucleicos y de PCR a tiempo real, como se utiliza en la clínica, para la detección en aguas residuales. Como os comentaba, las primeras muestras que analizamos fueron de la región de Murcia y lo que vimos era que en poblaciones donde todavía no habían casos diagnosticados positivos para COVID-19 éramos capaces de detectar las trazas del material genético hasta 10 días antes de que se detectaran a nivel clínico esos casos. Por otro lado, lo que hicimos, ya que había mucha demanda para hacer este tipo de analíticas, fue preparar un protocolo detallado con la metodología que usábamos los laboratorios del CSIC para la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales y que se ha empezado a utilizar en distintos laboratorios distribuidos a nivel nacional. No solamente trabajamos con muestras de la región de Murcia, sino que además estuvimos colaborando con un grupo de aquí de la Universidad de Valencia. En este caso, además, tuvimos la posibilidad de analizar muestras que previamente habían estado refrigeradas en los laboratorios de las plantas depuradoras y lo que pudimos ver es que ya al 24 de febrero éramos capaces de detectar la presencia de material genético de SARS-CoV-2. Una vez que iba avanzando la pandemia, durante todo el mes de marzo y de abril, detectamos concentraciones muy altas de genomas del virus en las aguas residuales. Dentro de este trabajo no solamente analizamos las muestras a la entrada de la planta depuradora,
sino que en el caso de las muestras analizadas en Valencia, a la salida de los tratamientos, tanto secundario y terciario, no encontrábamos la presencia de material genético del SARS-CoV-2. Lo mismo que se está haciendo en nuestro caso, en nuestro laboratorio, en colaboración con el grupo del CEBAS, como os comentaba, hay cientos de laboratorios trabajando actualmente, hay muchas iniciativas a nivel nacional e internacional para hacer este monitoreo de las aguas residuales. Esta página web que os pongo aquí está recopilando toda la información de toda la información que existe en los distintos laboratorios y entidades que están trabajando. Existen distintos países que tienen iniciativas a nivel nacional y donde semanalmente incorporan los datos de los niveles de SARS-CoV-2 en aguas residuales y se puede ver y es de acceso público para todo el mundo. Siguiente. Y en el caso de nuestro país, todavía no tenemos una herramienta ni la información de los niveles de SARS está disponible para todo el mundo, pero desde el mes de julio se lanzó una iniciativa para el muestreo y monitoreo de la presencia de SARS-CoV-2 en aguas residuales de distintas sedas distribuidas por todo el territorio nacional. En este proyecto, que es el proyecto BATAR, está coordinado desde la Universidad de Barcelona por el doctor Albert Bosch, donde participan los dos grupos del CSIC que os mencionaba y también el grupo de Jesús Romalde de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde el mes de julio se llevan haciendo los muestreos y todavía se está trabajando con los permisos y con la aplicación web para que los datos de los niveles semanales que se obtienen en las aguas de entrada de planta depuradora puedan ser visualizadas y utilizadas por parte de las entidades de salud pública para la toma de decisiones. Pero no solamente a nivel nacional se están teniendo este tipo de iniciativas. Aquí os he puesto el ejemplo de lo que se está haciendo a nivel de Cataluña. En este caso, ahora ya desde, creo, la semana pasada se dispone de un acceso de aplicación web donde se puede ir viendo el monitoreo que se está haciendo dentro de esta iniciativa catalana, donde se pueden ver si en las distintas zonas donde están muestreando se pueden ir observando los incrementos o descensos en los niveles de SARS-CoV-2 en las distintas plantas de tratamiento de agua. Aquí os pongo a modo de resumen un poco lo que llevamos hecho en nuestro laboratorio. La barra de colores con una de las dianas que utilizamos para la detección de SARS indica el porcentaje de muestras que eran positivas en una determinada semana. Como hemos comentado antes, tanto en Murcia como en Valencia, y esto mismo se ha visto por muchos otros grupos, tanto a nivel nacional o a nivel internacional, hemos sido capaces de detectar la presencia del virus antes de que hubieran casos declarados. A mediados de febrero hemos sido capaces de detectar la presencia del material genético antes de que empezáramos a tener la subida de casos en las poblaciones. Podéis ver en esta gráfica que durante los meses de junio, julio, prácticamente la detección del SARS en las aguas residuales desaparecía y de nuevo a mediados de julio empezamos a ver que la mayoría de plantas depuradoras en las que estábamos nosotros muestreando empezaban a subir estos incrementos y llevamos los últimos meses donde en todas las plantas depuradoras que estamos trabajando hemos encontrado la presencia del material genético y ahora estamos viendo cómo las nuevas medidas que se han tomado sí empezamos a ver reducción en los números de los niveles de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Pero el análisis de las aguas residuales no solamente se está utilizando a la entrada para analizar una población en concreto, analizando las aguas a la entrada de la planta depuradora, sino que además se está utilizando para hacer el análisis en puntos en concreto. Pongo un par de ejemplos, como se están haciendo analíticas en diversos colectores. Esto se está utilizando mucho en Estados Unidos para hacer un monitoreo a nivel de los campus universitarios o de residencias universitarias. En el momento que detectan la presencia de trazas de SARS-CoV-2 en las aguas residuales,
se hace el screening a los estudiantes para poder identificar aquellos casos asintomáticos y que ya estén excretando el virus de las aguas. Este mismo tipo de aproximaciones aquí en España se está utilizando también en hospitales, en escuelas y en residencias de ancianos. Y además existen diversas iniciativas, en este caso es una iniciativa de una empresa privada, donde tienen un programa piloto para el muestreo, no de la EDAR de la ciudad de Valencia, sino que han sectorizado toda la ciudad de Valencia en distintos distritos que coinciden con los distritos sanitarios que están organizada la ciudad, y donde de los colectores se toman muestras 3 veces por semana y se está viendo la evolución del virus en los distintos sectores de la ciudad. Esto mismo me consta que también se está haciendo en la ciudad de Madrid. Se considera por la comunidad científica en general que el papel potencial de transmisión del agua a través del SARS-CoV-2 es muy bajo. Podría, teniendo en cuenta todos los factores que hemos comentado, los factores de dilución, el hecho de que sea un virus envuelto y que sea relativamente fácil de inactivar, si lo comparamos con un virus que generalmente se transmiten fácilmente por las aguas residuales, el agua no jugaría un papel esencial en la transmisión, pero es un factor que todavía tenemos que tener en cuenta y no podemos olvidarlo cuando hagamos análisis de riesgos. Hemos visto que los resultados de la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales nos sirven como una herramienta muy útil para ver qué es lo que está circulando a nivel poblacional, utilizando una muestra que es fácil de conseguir, que no es invasiva y que además nos ha permitido, en muchos casos ya se ha demostrado, detectar tempranamente la circulación del virus en una población determinada. Pero a pesar de que es una herramienta muy útil, todavía siguen quedando muchos flecos por ir complementando. Todavía se está trabajando con modelos matemáticos para poder correlacionar los números que encontramos de SARS-CoV-2 con el número de personas que puedan estar infectadas. Ahí no solamente hay que tener en cuenta aspectos metodológicos, sino aspectos de las características intrínsecas de las distintas plantas depuradoras. No es lo mismo analizar una muestra en una planta depuradora de una ciudad muy grande o en una población donde llueva mucho, donde haya factores de dilución de la muestra. Entonces se está trabajando actualmente para intentar correlacionar los números que se encuentran en aguas residuales con los números a nivel de una población. Y todavía existen muchos gaps a la hora de poder estandarizar estos protocolos y de poder comparar todos los datos que actualmente se están generando a nivel mundial. David Rodríguez Lázaro es licenciado en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León, diplomado en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad y doctor en Biotecnología por la Universidad de Girona. Actualmente es profesor titular, director del área de microbiología en la Universidad de Burgos y vicepresidente del Comité Científico de la ESAN. Nos dará una visión de la situación actual del informe que está elaborando el Comité Científico de la ESAN sobre la COVID-19 y sus implicaciones en seguridad alimentaria. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, Ana y a todo el equipo del Punto Focal, me gustaría darles las gracias por habernos dejado al menos presentar pues el trabajo que estamos realizando actualmente, y eso desde el Comité Científico. Yo simplemente aquí hago de mero transmisor de lo que está realizando el comité y en particular el grupo de trabajo que ha sido designado. Entonces, bueno, voy a ser muy breve, entre otras cosas, porque además el informe todavía no existe, es un borrador de informe en el que se está trabajando. La estructura del informe la hemos basado en 4 partes. Una introducción que someramente es lo que ha ido describiendo realmente la profesora Santos en su presentación, Martín Santos en su presentación, para ir al segundo punto en el que
hablar sobre el papel de la ruta fecal-oral. Es decir, está claro que es un patógeno de origen, es un patógeno respiratorio, pero se ha comprobado que ya no solo se puede excretar, o sea, un gran porcentaje de los pacientes tienen como un síntoma nosológico la presencia de diarrea, sino que además se ha comprobado que este virus es capaz de replicar en enterocitos. Con lo cual, pues digamos que sería un virus bivalente, con lo cual tendría un comportamiento ligeramente entérico. Y de hecho, por tanto, tendríamos que examinar las posibles rutas de transmisión. En este caso llamamos todavía putativas porque todavía, como bien indicamos en el informe, no hay información asociada a ningún hito o brote de transmisión asociado a alimentos. Y de ello queríamos hablar tanto de las rutas intrínsecas como intrínsecas. Las extrínsecas, las que ha citado inicialmente la profesora Martín Santos, sobre la posibilidad de una contaminación cruzada por manos mal higienizadas del manipulador o por aerosoles producidos por aerosol, o bien por contaminación de los alimentos o superficies con aguas residuales que portasen el virus. Y otra también, una vía potencialmente intrínseca, que sería a través de los alimentos o a través de alimentos derivados de animales. Como bien ha indicado también la doctora Martín Santos, en los dos coronavirus asociados a brotes internacionales, tanto productos derivados de los hospedadores intermedios, la leche en el caso del MERS y la carne de civeta en el caso del SARS, se asoció a la posibilidad de transmisión, con lo cual también queríamos explorar esa posible ruta de transmisión intrínseca. Luego, para desarrollar un correcto modelo de riesgo, queríamos conocer la supervivencia del SARS, la inactivación del mismo mediante diferentes, conocer cuál es la situación de la inactivación del virus mediante diferentes técnicas, y luego hay alguna información ya disponible y hacer ligeramente una evaluación de la exposición al SARS-CoV-2 en alimentos o superficies en contacto con alimentos. Ya hay algún informe de la agencia holandesa al respecto y entonces queríamos utilizar esa información y discutirla en profundidad en este apartado. Y finalmente, algo que bien ha indicado la doctora Martín Santos en su exposición, esta pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas, y una de las cosas que más ha puesto de manifiesto es, por un lado, los fallos de gestión en la industria alimentaria y también fallos de cultura higiénica o sanitaria y culinaria en los hogares. Con lo cual queríamos recoger esta información para poner de manifiesto qué posible impacto tendría el SARS-CoV-2 en la cultura y en el comportamiento de los consumidores, y finalmente hemos recogido también aspectos globales al respecto. Andreu Palou Oliver es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de las Islas Baleares y director del Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología de la Universidad de las Islas Baleares y del Grupo de Investigación Nutrigenómica y Obesidad del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Obesidad y Nutrición. Ha sido decano y vicerrector en su universidad, vicepresidente del panel científico de nutrición de la EFSA y fue el primer presidente entre el 2003 y 2010 del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN. Su ponencia nos da información entre la relación del estado nutricional y las infecciones víricas. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Es un placer compartir este rato con todos vosotros. Voy a intentar a grandes rasgos establecer esta relación entre el estado nutricional y las infecciones víricas y qué evidencias tenemos realmente. La nutrición es un determinante crítico, lo sabemos desde hace tiempo, de las respuestas inmunitarias, y la desnutrición es la causa más común de inmunodeficiencia en todo el mundo. Pero también la deficiencia de nutrientes individuales puede alterar las respuestas inmunes, incluso cuando el estado de deficiencia es relativamente leve. Hay otras condiciones, como la sobrenutrición o la obesidad, que también reducen la inmunidad.
Entonces, ¿qué nutrientes y funciones conviene tener en cuenta? Bien, pues a esto yo creo que para concretar lo adecuado es remitirse a lo que ha dictaminado el panel científico competente, el panel de nutrición de la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, que ha determinado que para el mantenimiento saludable del sistema inmunitario son importantes al menos 10 nutrientes. En concreto, 6 vitaminas y 4 minerales. Las vitaminas son la D, la C, la A y equivalentes, y las vitaminas del grupo B, especialmente la B6, el folato, y la vitamina B12. Y los 4 minerales, para los que haya acreditada información sobre su importancia en el sistema inmunológico, son el zinc, el cobre, el hierro y el selenio. Para todos estos 10 nutrientes, que son esenciales, hay pruebas definitivas, según la EFSA, de una relación causa-efecto entre la ingesta diaria de nutrientes y el funcionamiento normal, saludable del sistema inmunológico. Y para mayor brevedad, he ajustado la presentación y solamente comentaré un pequeño estudio recientemente en las bases de datos de 10 países europeos relacionando la incidencia de la COVID-19 con el estatus nutricional de estos 10 nutrientes esenciales. Y aquí pues se puede ver en esta línea gris cómo van variando en distintos países la incidencia de muertes por COVID-19 y en rojo, esta otra línea, la incidencia de los casos de COVID-19 en la primera ola, en este caso para las 6 vitaminas, en la parte superior, y se relaciona claramente con el estatus nutricional. Y lo mismo en la gráfica de la parte inferior en relación con los 4 minerales. Y básicamente aquí, y no me voy a extender para ajustarme al tiempo, es simplemente repasado un poco dónde encontramos estas vitaminas en los alimentos habituales. No estoy hablando de complementos, sino que podemos conseguirlos en los alimentos adecuados. Aquí las 6 vitaminas, como estas diapositivas se van a pasar, no me voy a extender en más comentarios. Y los minerales, pues el zinc, en mariscos, en carne, en queso, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho ya se está comprobando que no hay estudios de intervención bien controlados, hay algunos que están en marcha, pero hay evidencia epidemiológica bastante abundante en estudios incluso recientes, correlaciones negativas entre niveles circulantes de vitamina D y la incidencia de COVID-19, niveles significativamente menores de 25-hidroxivitamina D3 en casos más graves, incluso algún estudio en España, y además el estatus de vitamina D se asocia a una reducción del 15% de los casos graves de COVID-19 en ancianos. Es un estudio ya bastante amplio en pacientes muy mayores. Beatriz Llarena Martínez es técnico superior de AESAN, responsable de la coordinación a nivel nacional del Programa Coordinado Europeo de Control de la Venta por Internet de alimentos que se venden alegando propiedades para prevenir o curar la COVID-19. Informará sobre la actividad de la AESAN en dicho programa. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer la presentación de complementos alimenticios y COVID-19. Aquí podéis ver el diagrama a nivel nacional de cómo se ha organizado el programa. Este programa comenzó el 20 de abril del 2020 y no se estableció una fecha de finalización determinada. AESAN es la encargada de coordinar el programa a nivel nacional, concretamente la Subdirección General de Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial, y dentro de ella el área de planificación. Desde aquí pues nos hemos encargado de realizar búsquedas en Internet, también investigar los incumplimientos y su origen, y se han enviado informes periódicos de resultados tanto a las comunidades autónomas como a la Comisión.
También el área de alertas ha tramitado a través de las redes de alerta nacional y europea las notificaciones cuando se han detectado estos incumplimientos. Y por parte de las autoridades competentes de las comunidades autónomas han realizado búsquedas en Internet y también han dado traslado de posibles incumplimientos detectados a través de denuncias ciudadanas. Y cuando se han detectado incumplimientos cuyos titulares de las páginas web estaban en su territorio, pues han sido las encargadas de realizar actuaciones de control oficial para localizar al operador y solicitar la retirada de estas ofertas o de las menciones que no cumplían con la normativa. Y por último, a nivel europeo, la Comisión Europea ha habilitado una página web donde va actualizando los resultados. Actualmente están a fecha 6 de octubre, aunque precisamente ayer hubo una reunión del grupo de expertos donde se actualizaron un poco los datos, pero bueno, son similares. Se indicó que el 93% habían sido incumplimientos detectados por complementos alimenticios. Otros alimentos también implicados que se vieron pues son tés o infusiones o algún caso de miel y aceites. Hasta a fecha 6 de octubre veíamos que había 510 casos a nivel nacional y luego 79 casos en los que había implicados más de un país. Estos datos se han visto incrementados un poco. Por ejemplo, a día de hoy había 631 casos nacionales y 82 con más de un país. Se habían tomado ya 168 medidas en tiendas online y páginas publicitarias y 64 en plataformas, aunque como podemos ver todavía hay bastantes casos abiertos. Y la mayoría de las medidas han sido retirar la oferta o retirar las alegaciones que se hacen en referencia al coronavirus, aunque también se han abierto varios expedientes sancionadores. Y para concluir, bueno, comentaros que en la reunión de ayer se comentaron las experiencias de los diferentes Estados miembros, que en general compartían que la mayor dificultad ha sido identificar las ofertas y en algunos casos también identificar al operador que estaba detrás, ya que la normativa de protección de datos dificulta esta labor, así como el hecho de poder tomar medidas en páginas que están ubicadas en terceros países. Y por el momento se va a continuar con el programa al menos hasta final de año. María Martínez Herrera es responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, ASEDAS, desde el 2005 hasta ahora, donde coordina estos temas que afectan a supermercados, centrales de compra y mayoristas y cash and carry de alimentación. En su ponencia explica las actividades y medidas adoptadas por el sector de la distribución de alimentos durante la COVID-19. Bueno, primero daros a vosotros las gracias por estas maravillosas ponencias y por invitarnos a esta reunión de la Red Nacional de Riesgos Emergentes. Bueno, es todo muy interesante y cuando os escuchamos solo sabemos que no sabemos nada. Mi presentación va a ser mucho más mundana, pero sí que es verdad que como tú has dicho, bueno, nosotros hemos estado muy cerca de la batalla en esta pandemia desde el principio y lo seguimos estando ahora. Entonces yo creo que todo lo que habéis comentado, lo nuestro, bueno, pues os puede servir para ver lo que también haya en las tiendas, ¿no? A ver, a finales de febrero nosotros, un poco por poneros en contexto, ¿no?, de cómo hemos vivido la pandemia del COVID-19. A finales de febrero nosotros tenemos muchísima relación con otras asociaciones europeas de supermercados, de retail, y entonces, bueno, pues tuvimos conocimiento de lo que estaba pasando en Italia, ¿no? Sobre todo, no por la incidencia del COVID-19 y de posibles transmisiones, ¿no? De cómo eran esas posibles transmisiones, sino por lo que estaba pasando en los supermercados, ¿no? Por el pánico que había en la población por el abastecimiento. Entonces empezamos a monitorizar la situación. Teníamos mails todos los días de las personas de la asociación italiana. Y entonces lo que
lo que empezamos a hacer es, bueno, pues a informar a las empresas de lo que estaba pasando en Italia, de qué estaban haciendo con los trabajadores, de qué productos estaban haciendo acopio los consumidores, que era muy importante para nosotros, para no sufrir aquí lo mismo con respecto a la accesibilidad de los alimentos por parte de los consumidores. El 9 de marzo teníamos un grupo de recursos humanos ya programado, pero lo convertimos en el grupo excepcional para trabajar los temas de COVID-19. Ese mismo día creamos un grupo de chat para que hubiese intercambio entre ellos, porque también lo que nos preocupaban eran los trabajadores, o sea, era la salud de los trabajadores. A partir de entonces y hasta el día de hoy, ese grupo ha compartido experiencias y la colaboración ha sido máxima. El compartir qué estaba pasando en cada punto de España ha sido vital para nosotros. Las empresas aceras hay empresas a nivel nacional, como puede ser Mercadona y Día, pero después hay muchas empresas que solo trabajan en un determinado ámbito. Pues, por ejemplo, los que estáis en Madrid conoceréis a Ahorra Más, que solo trabaja en lo que es Madrid y Castilla-La Mancha, y los que estáis en Barcelona, pues por ejemplo Condis, que también está en Madrid, pero sobre todo está en Cataluña, y así con la mayoría, ¿no? Esto nos sirvió también para poder prevenir, para proveer, intentar adelantarnos a los acontecimientos. Cadena de valor de la alimentación, no solo los supermercados, ¿no?, sino también los fabricantes, también el sector primario hizo un gran esfuerzo durante estos meses. Fue reconocido como sector esencial en los dos reales decretos del estado de alarma, ¿no?, el del 14 de marzo y el 17 de marzo, porque teníamos que asegurar que la alimentación no era un problema para la población. Y bueno, y todo este trabajo que hicimos y durante esa semana del 9 de marzo fue recogido en una guía de buenas prácticas para la actividad comercial, donde también están recogidas aspectos de seguridad alimentaria. Una guía que hemos ido perfeccionando, que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Comercio ha ido perfeccionando durante todos estos meses. Y que a nosotros nos sirvió para trabajar con las autoridades competentes. Entonces creo que eso fue un grandísimo labor que se hizo durante los meses de la pandemia, los meses duros, y que nos sirvió a todos como un protocolo que no teníamos en ese momento. Si se puede pasar página. Todas estas medidas hicieron que los supermercados fueran un lugar seguro para los trabajadores y para los consumidores. No tenemos constancia de ningún brote asociado a punto de venta, a supermercado. Y aquí, decir que relacionado con las plantillas de los trabajadores ha habido más problemas en el mes de septiembre que en el mes de más incidencias con trabajadores que en los meses de abril, mayo y junio, y además, bueno, se está analizando. Hay, por ejemplo, un brote determinado en una zona de España donde tuvo que cambiarse toda la plantilla de la tienda, porque no se sabe muy bien cómo pudo ser el contagio, pero sí que hubo de repente 10 personas de plantilla contagiados. Entonces, bueno, solo ha habido un caso de 22.000 puntos de venta que hay y se está analizando. Lo vemos como más relacionado como un posible supercontagiador, ¿no?, de estos que se están estudiando, que por otro tipo de contagio. Ahora nosotros, en la situación que estamos viviendo ahora, pues estamos viviendo lo que es la cogobernanza con las comunidades autónomas, y donde lo que estamos pidiendo es que ese acceso a la alimentación, ya que tenemos asegurados los protocolos de higiene, pues que se tenga en cuenta que los supermercados han estado abiertos durante todos estos meses y que eso está asegurado, lo que es el acceso a la alimentación. Y bueno, que se siga teniendo en cuenta el protocolo de guías de buenas prácticas.
Desde AESAN se continúa trabajando en materia de riesgos emergentes, apoyando al representante nacional en la red de intercambio de riesgos emergentes de EFSA, Universidad de Zaragoza, a través del doctor Juan José Badiola Díez. El doctor Juan José Badiola Díez realizó los estudios de veterinaria en las facultades de Veterinaria de Zaragoza y de Madrid, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y decano del 1984 al 1989, vicerrector del 1990 al 1992 y rector del 1992 al 2000 de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Miembro de la Red Europea de Riesgos Emergentes para la Cadena Alimentaria Europea de EFSA desde el 2010 hasta la actualidad. Su ponencia describe el funcionamiento y los principales objetivos de la Red Europea de Riesgos Emergentes, EREN. Bueno, pues entonces lo que decía, que los objetivos principales de la red son estos, son identificar riesgos emergentes en base a la evidencia científica en los ámbitos que he comentado, seguridad alimentaria, alimentos y piensos, muy importante. Bueno, las reuniones se hacen en Parma una vez al año y también una vez al año en un país miembro de la red que invita, ¿no? Son reuniones de 2 días, se presentan y discuten los nuevos riesgos que presentan los representantes de los países de la propia EFSA, se actualizan las actividades sobre riesgos emergentes de una manera periódica y también sobre los proyectos y programas de vigilancia y las reuniones que se tienen, ¿no? Todo se habla allí, ¿no? La agenda básicamente es esto, se discuten, son cuatro partes, discusión de lo que se llaman notas informativas, briefing notes, que realmente es una exposición un poco más detallada, más amplia, de unos 15-20 minutos y después discusión. Información adicional sobre señales anteriormente identificadas, es decir, se vuelve una presentación no se acaba solo con ese día, sino que si es necesario se vuelve a tratar al día siguiente con nuevos datos, nuevas aportaciones. Una breve descripción, que ahora eso se está utilizando, te lo comentaba el otro día, Ana, una breve descripción sobre riesgos emergentes. Vienen a ser pequeñas aportaciones de escasamente 3, 4 o 5 minutos como mucho sobre riesgos que parecen emergentes, pero que a mí me parecen resultan bastante interesantes. Muchos de ellos son resultantes de programas, pero también otros de ellos son de la literatura científica, básicamente, ¿no? Y después, bueno, pues sí, información sobre las actividades que desarrolla la EFSA y los países miembros que tienen especial interés. Con este webinar queremos poner en valor y difundir la tarea de la Red Nacional de Riesgos Emergentes. Desde la AESAN agradecemos a todos los ponentes y a los asistentes su participación.